Capítulo 2. El señor Bennet fue uno de los primeros en presentar sus respetos al señor Bingley. Siempre tuvo la intención de visitarlo, aunque al final siempre le aseguraba a su esposa que no lo haría. Y hasta la tarde después de su visita, su mujer no se enteró de nada. La cosa se llegó a saber de la siguiente manera. Observando el señor Bennet cómo su hija se colocaba un sombrero, dijo: «Espero que al señor Bingley le guste Lizzie». «¿Cómo podemos saber que le gusta al señor Bingley?», dijo su esposa resentida, «si todavía no hemos ido a visitarlo». «¿Olvidas, mamá?», dijo Elizabeth, «que lo veremos en las fiestas y que la señora Long ha prometido presentárnoslo». «No creo que la señora Long haga semejante cosa. Ella tiene 2 sobrinas. ¿En quiénes pensar? Es egoísta e hipócrita y no merece mi confianza». «Ni en la mía tampoco», dijo el señor Bennet. «Me alegro saber que no dependas de sus servicios». La señora Bennet no se dignó a contestar, pero incapaz de contenerse empezó a reprender a una de sus hijas. «Por el amor de Dios, Kitty, no sigas tosiendo así. Ten compasión de mis nervios, me los estás destrozando». Kitty no está Kitty no es nada discreta tosiendo», dijo su padre. «Siempre lo hace en el momento inoportuno». «A mí no me divierte toser», replicó Kitty quejándose. «¿Cuándo es tu próximo baile, Lizzie?» «De mañana en 15 días». «Sí, así es», exclamó la madre, «y la señora Long no volverá hasta un día antes, así que le será imposible presentarnos al señor Bingley, porque todavía no le conocerá». «Entonces, señora Bennet, puedes tomarle la delantera a tu amiga y presentarle tú a ella». «Imposible, señor Bennet, imposible, cuando yo tampoco le conozco. ¿Por qué te burlas?» «Celebro tu discreción. Una amistad de 15 días es verdaderamente muy poco. En realidad, al cabo de 2 semanas no se puede pretender muy bien qué clase de hombre es, pero si no nos arriesgamos nosotros, lo harán otros. Y al fin y al cabo la señora Long y sus sobrinas pueden esperar a que se les presente su oportunidad. Pero no obstante, como creerá que este es un acto de delicadeza por su parte, el declinar la atención, seré yo el que os lo presente». Las muchachas miraron a su padre fijamente. La señora Bennet se limitó a decir: «¡Tonterías, tonterías!». «¿Qué significa esa enfática exclamación?», preguntó el señor Bennet. «¿Considera las fórmulas de presentación como tonterías? ¿Con qué importancia las tiene?». «No estoy de acuerdo contigo en eso. ¿Me dices tú, Mary? Que yo sé que eres una joven muy reflexiva y que lees grandes libros y los resúmenes». Mary quiso decir algo sensato, pero no supo cómo. «Mientras Mary aclara sus ideas», continuó él, «volvamos al señor Bingley». «Estoy harta del señor Bingley», gritó su esposa. «Siento mucho oír esto. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Si lo hubiese sabido esta mañana no habría ido a su casa». «Mala suerte, pero como ya le he visitado, no podemos renunciar a su amistad ahora». El asombro de la señora fue precisamente el que él deseaba. Quizá el de la señora Bennet sobrepasara al resto. Aunque una vez acabado el alboroto se produjo la alegría. Declaró que en el fondo era lo que ella siempre había figurado. «Mi querido señor Bennet, qué bueno eres. Pero sabía que al final te convencería. Estaba segura de que quieres lo bastante a tus hijas como para no descuidar este asunto. Qué contenta estoy. Y qué broma tan graciosa que haya sido de esta mañana y no nos hayas dicho nada hasta ahora». «Ahora, Kitty, ya puedes toser cuanto quieras», dijo el señor Bennet, y salió del cuarto fatigado por el entusiasmo de su mujer. «¡Qué padre más excelente tenéis, hijas!», dijo ella una vez cerrada la puerta. «No sé cómo podréis agradecerle alguna vez su amabilidad, ni yo tampoco, en lo que a esto se refiere. A estas alturas os aseguro que no es agradable hacer nuevas amistades todos los días, pero por vosotras haríamos cualquier cosa. Lidia, cariño, aunque eres la más joven, apostaría a que el señor Bingley va a ir contigo en el próximo baile». «Estoy tranquila», dijo Lidia firmemente, «porque aunque soy la más joven, soy la más alta».
El resto de la tarde se lo pasaron haciendo conjeturas sobre si el señor Bingley devolvería pronto su visita al señor Bennet y determinando cuándo podrían invitarle a cenar. Capítulo 3. Por más que la señora Bennet, con ayuda de sus hijas, preguntase sobre el tema, no conseguía sacarle a su marido ninguna descripción satisfactoria del señor Bingley. Le atacaron de varias maneras, con preguntas clarísimas, suposiciones ingeniosas y con indirectas, pero por muy hábiles que fueran, él las eludía a todas. Y al final se vieron obligadas a aceptar la información de segunda mano de su vecina Lady Lucas. Su impresión era muy favorable. Sir William había quedado encantado con él. Era joven, guapísimo, extremadamente agradable y para colmo pensaba asistir al próximo baile con un grupo de amigos. No podía haber nada mejor. El que él fuese aficionado al baile era verdaderamente una ventaja a la hora de enamorarse, y así se despertaron vivas esperanzas para conseguir el corazón del señor Bingley. Si pudiese ver a una de mis hijas viviendo felizmente en Netherfield y a las otras igual de bien casadas, ya no desearía más en la vida, dijo la señora Bennet a su marido. Pocos días después, el señor Bingley le devolvió la visita al señor Bennet y pasó con él 10 minutos en su biblioteca. Él había abrigado la esperanza de que le permitiese ver a las muchachas de cuya belleza había oído hablar mucho, pero no vio más que al padre. Las señoras fueron un poco más afortunadas, porque tuvieron la ventaja de poder comprobar desde una ventana alta que el señor Bingley llevaba un abrigo azul y montaba un caballo negro. Poco después le enviaron una invitación para que fuese a cenar, y cuando la señora Bennet tenía ya planeado los manjares que daría crédito de su buen hacer ama de casa, recibieron una respuesta que echaba todo a perder. El señor Bingley se veía obligado a ir a la ciudad al día siguiente, y esa consecuencia no podía aceptar el honor de su invitación. La señora Bennet se quedó bastante desconcertada. No podía imaginar qué asuntos le reclamaban en la ciudad tan poco tiempo después de su llegada a Hertfordshire, y empezó a temer que iba a andar siempre revoloteando de un lado a otro sin establecimiento definitivamente. Y como es debido en Netherfield, Lady Lucas apaciguó un poco sus temores, llegando a la conclusión de que solo iría a Londres para reunir a un grupo de amigos para sus fiestas. Y pronto corrió el rumor de que Bingley iba a traer a 12 damas y a 7 caballeros para el baile. Las muchachas se afligieron por semejante número de damas, pero el día antes del baile se consolaron al oír que en vez de 12 había traído solo 6, 5 hermanas y una prima. Y cuando el día del baile entraron en el salón eran solo 5 en total: el señor Bingley, sus 2 hermanas, el marido de la mayor y otro joven. El señor Bingley era apuesto, tenía aspecto de caballero, semblante agradable y modales sencillos y poco afectados. Sus hermanas eran mujeres hermosas de indudable elegancia. Su cuñado, el señor Hurst, casi no tenía aspecto de caballero, pero fue su amigo, el señor Darcy, el que pronto centró la atención del salón por su distinguida personalidad. Era un hombre alto, de bonitas facciones y de porte aristocrático. Pocos minutos después de su entrada, ya circulaba el rumor de que su renta era de 10,000 libras al año. Los señores declaraban que era un hombre que tenía mucha clase. Las señoras decían que era mucho más guapo que Bingley, y siendo admirado durante casi la mitad de la velada, hasta que sus modales causaron tal disgusto que hicieron cambiar el curso de su buena fama. Se descubrió que era un hombre orgulloso, que pretendía estar por encima de todos los demás y demostraba su insatisfacción con el ambiente que le rodeaba. Ni siquiera sus extensas posesiones en Derbyshire podía salvarle ya de parecer odioso y desagradable, y de que se considerase que no valía nada comparado con su amigo. El señor Bingley enseguida trabó amistad con las principales personas del salón. Era vivo y franco,
No se perdió ni un solo baile. Lamentó que la fiesta acabase tan temprano y habló de dar una a él en Netherfield. Tan agradables cualidades hablaban por sí solas. Qué diferencia entre él y su amigo, el señor Darcy. Bailó solo una vez con la señora Hurst y otra con la señorita Bingley. Se negó a que le presentaran a ninguna otra dama y se pasó el resto de la noche deambulando por el salón y hablando de vez en cuando con alguno de sus acompañantes. Su carácter estaba definitivamente juzgado. Era el hombre más orgulloso y más apático del mundo, y todos esperaban que no volviese más por allí. Entre los más ofendidos con Darcy estaba la señora Bennet, cuyo disgusto por su comportamiento se había agudizado, convirtiéndose en una ofensa personal por haber despreciado a una de sus hijas. Había tan pocos caballeros que Elizabeth Bennet se había visto obligada a sentarse junto a dos bailes. En ese tiempo, Darcy estuvo lo bastante cerca de ella como para que la muchacha pudiese oír una conversación entre él y el señor Bingley, que dejó el baile unos minutos para convencer a su amigo de que se uniese a ellos. Ven, Darcy, le dijo, tienes que bailar. No soporto verte ahí de pie, solo y con esa estúpida actitud. Es mejor que bailes. No pienso hacerlo. Sabes cómo lo detesto, a no ser que conozca personalmente a mi pareja. En una fiesta como esta me sería imposible. Tus hermanas están comprometidas y bailar con cualquier otra mujer de las que hay en el salón sería como un castigo para mí. No debería ser tan exigente y quisquilloso, se quejó Bingley. Por lo que más quieras. Palabra de honor, nunca había visto a tantas muchachas tan encantadoras como esta noche, y hay algunas que son especialmente bonitas. Tú estás hablando con la única chica guapa del salón, dijo el señor Darcy mirando a la mayor de las Bennet. Oh, ella es la criatura más hermosa que he visto en mi vida, pero justo detrás de ti está sentada una de sus hermanas, que es muy guapa y apostaría que es muy agradable. Deja que le pida a mi pareja que te la presente. ¿Qué dices? Y, volviéndose, miró por un momento a Elizabeth hasta que sus miradas se cruzaron. Él apartó inmediatamente la suya y dijo fríamente: No está mal, aunque no es lo bastante guapa como para tentarme, y no estoy de humor para hacer caso a las jóvenes que han andado de un lado a otros. Es mejor que vuelvas con tu pareja y disfrutes de tus sonrisas, porque estás malgastando el tiempo conmigo. El señor Bingley siguió su consejo. El señor Darcy se alejó, y Elizabeth se quedó allí con sus no muy cordiales sentimientos hacia él. Sin embargo, contó la historia a sus amigas con mucho humor porque era graciosa y muy alegre, y tenía cierta disposición a hacer divertidas las cosas ridículas. En resumidas cuentas, la velada transcurrió agradablemente para toda la familia. La señora Bennet vio cómo su hija mayor había sido admirada por los Netherfield. El señor Bingley había bailado con ella 2 veces, y sus hermanas estuvieron muy atentas con ella. Jane estaba tan satisfecha o más que su madre, pero se lo guardaba para ella. Elizabeth se alegraba por Jane. Mary había oído cómo la señora Bingley decía que ella era la muchacha más culta del vecindario, y Catherine y Lydia habían tenido la suerte de no quedarse nunca sin pareja, que, como les había enseñado, era de lo único que debían preocuparse en los bailes. Así que volvieron contentas a Loughborough, el pueblo donde vivían y del que eran los principales habitantes. Encontraron al señor Bennet aún levantado, con un libro delante. Perdía la noción del tiempo. Y es que esta ocasión sentía gran curiosidad por los acontecimientos de la noche que habían despertado tanta expectación. Llegó a creer que la opinión de su esposa sobre el forastero podía ser desfavorable. De pronto se dio cuenta de que lo que iba a oír era todo lo contrario. Oh, mi querido señor Bennet, dijo su esposa al entrar en la habitación, hemos tenido una velada encantadora. El baile fue espléndido.
Me habría gustado que hubieses estado ahí. Jane despertó tal admiración. Nunca se había visto nada igual. Todos comentaban lo guapa que estaba, y el señor Bingley la encontró bellísima y bailó con ella 2 veces. Fíjate, querido, bailó con ella 2 veces. Fue la única de todo el salón a la que sacó a bailar por segunda vez. La primera a quien sacó fue a la señorita Lucas. Me contrarió bastante verlo bailar con ella, pero a él no le gustó nada. ¿A quién puede gustarle, no crees? Sin embargo, pareció quedarse prendado de Jane cuando la vio bailar. Así es que preguntó quién era. Se la presentaron y le pidió el siguiente baile. Entonces bailó el tercero con la señorita King, el cuarto con la María Lucas, el quinto otra vez con Jane, el sexto con Lizzie y el Boulanger. Si hubiese tenido alguna compasión de mí, gritó el marido impaciente, no habría gastado tanto. Por amor de Dios, no me hables más de sus parejas. Ojalá se hubiese torcido un tobillo en el primer baile. Oh, querido mío, me tienes fascinada, eres increíblemente guapo y sus hermanas son encantadoras. Llevaban los vestidos más elegantes que he visto en mi vida. El encaje de la señorita Hurst. Aquí fue interrumpida de nuevo. El señor Bennet protestó contra toda descripción de atuendos. Por lo tanto, ella se vio obligada a pasar a otro capítulo del relato y contó con gran amargura y algo de exageración la escandalosa rudeza del señor Darcy. Pero puedo asegurarte, añadió, que Lizzie no pierde gran cosa con no ser su tipo, porque es el hombre más desagradable y horrible que existe, y no merece las simpatías de nadie. Es tan estirado y tan engreído que no hay forma de soportarle. No hacía más que pasearse de un lado para el otro como un pavo real. Ni siquiera es lo bastante guapo para que merezca la pena bailar con él. Me habría gustado que hubieses estado allí y que le hubieses dado una buena lección. Le detesto. Capítulo 4. Cuando Jenny y Elizabeth se quedaron a solas, la primera, que había sido cautelosa a la hora de elogiar al señor Bingley, expresó a su hermana lo mucho que lo admiraba. Es todo lo que un hombre joven debería de ser, dijo ella. Sensato, alegre, con sentido del humor. Nunca había visto modales tan desenfadados, tan naturalidad, con una educación tan perfecta. Y también es guapo, replicó Elizabeth, lo cual nunca está de más en un joven, de modo que es un hombre completo. Me sentí muy adulada cuando me sacó a bailar por segunda vez. No esperaba semejante cumplido. ¿No te lo esperabas? Yo sí. Esa es la gran diferencia entre nosotros. A ti los cumplidos siempre te cogen de sorpresa, y a mí nunca. Era lo más natural que te sacase a bailar por segunda vez. No puedo pasarle inadvertido que eras 5 veces más guapa que todas las demás mujeres que había estado en el salón. No agradezca su galantería por eso. Bien, la verdad es que es muy agradable. Apruebo que te guste. Te ha gustado muchas personas estúpidas. Lizzie, querida. Oh, sabes perfectamente que tienes cierta tendencia a que te guste toda la gente. Nunca ves un defecto en nadie. Todo el mundo es bueno y agradable a tus ojos. Nunca te he oído hablar mal de un ser humano en mi vida. No quisiera ser imprudente al censurar a alguien, pero siempre digo lo que pienso. Ya lo sé. Y es eso lo que te hace asombroso. Eres tan ciega para las locuras y tonterías de los demás, con el buen sentido que tienes. Fingir candor es algo bastante corriente, se ve en todas partes, pero ser cándido sin ostentación ni premeditación, quedarse con lo bueno de cada uno, mejorarlo aún y no decir nada de malo, eso solo lo haces tú. Y también te gustan sus hermanas, ¿no es así? Sus modales no se parecen en nada a los de él. Al principio, desde luego que no, pero cuando charlas con ellas son muy amables. La señorita Bingley va a venir a vivir con su hermano y ocuparse de su casa. Y o mucho me equivoco o estoy segura de que encontraremos en ella una vecina encantadora. Elizabeth escuchaba en silencio,
pero no estaba convencida. El comportamiento de las hermanas de Bingley no había sido a propósito para agradar a nadie. Mejor observadora que su hermana, con un temperamento menos flexible y un juicio menos propenso a dejarse influir por los halagos, Elizabeth estaba poco dispuesta a aprobar las Bingley. Eran en efecto unas señoras muy finas, bastante alegres cuando no se les contrariaba y cuando ellas querían, muy agradables, pero muy orgullosas y engreídas. Eran bastante bonitas, habían sido educadas en uno de los mejores colegios de la capital y poseían una fortuna de 20,000 libras. Estaban acostumbradas a gastar más de la cuenta y a relacionarse con gente de rango, por lo que se creían con el derecho de tener una buena opinión de sí mismas y una pobre opinión de los demás. Pertenecían a una honorable familia del norte de Inglaterra, circunstancia que estaba más profundamente grabada en la memoria de lo que tanto su fortuna como la que su hermano había sido hecha por el comercio. El señor Bingley heredó casi 100,000 libras de su padre, quien ya había tenido la intención de comprar una mansión, pero no vivió para hacerlo. El señor Bingley pensaba de la misma forma, y a veces parecía decidido a hacer la elección dentro de su condado. Pero como ahora disponía de una buena casa y de la libertad de un propietario, los que conocían bien su carácter tranquilo dudaban que él no pasase el resto de sus días en Netherfield y dejarse la compra para generación venidera. Sus hermanas estaban ansiosas de que él tuviera una mansión de su propiedad, pero aunque en la actualidad no fuese más que arrendatario, la señorita Bingley no dejaba por eso de estar deseosa de presidir su mesa. Ni la señorita Hurst, que se había casado con un hombre más elegante que rico, estaba menos dispuesta a considerar la casa de su hermano como la suya propia siempre que le conviniese. A los 2 años escasos de haber llegado el señor Bingley a su mayoría de edad, una casual recomendación le introdujo a visitar la posesión de Netherfield. La vio por dentro y por fuera durante media hora, y se dio por satisfecho con las ponderaciones del propietario, alquilándola inmediatamente. Entre él y Darcy existía una firme amistad a pesar de tener carácter tan opuestos. Bingley había ganado la simpatía de Darcy por su temperamento abierto y dócil y por su naturalidad, aunque no hubiese una buena forma de ser que ofreciese mayor contraste a la suya, y aunque él parecía estar muy satisfecho con su carácter. Bingley sabía del respeto que Darcy le tenía, por lo que confiaba plenamente en él, así como en su buen criterio. Entendía a Darcy como nadie. Bingley no era nada tonto, pero Darcy era mucho más inteligente. Era al mismo tiempo arrogante, reservado y quisquilloso, y aunque era muy educado, sus modales no le hacían nada atractivo. En lo que a esto respecta, su amigo tenía toda la ventaja. Bingley estaba seguro de caer bien donde quiera que fuese. Sin embargo, Darcy era siempre ofensivo. El mejor ejemplo es la forma en que hablaron de la fiesta de Meryton. Bingley nunca había conocido a gente más encantadora ni a chicas más guapas en su vida. Todo el mundo había sido de lo más agradable y atento con él. No había habido formalismos ni rigidez, y pronto se hizo amigo de todo el salón. Y en cuanto a la señorita Bennet, no podía concebir un ángel que fuese más bonito. Por el contrario, Darcy había visto una colección de gente de quienes había poca cabellera y ninguna elegancia. Por supuesto, ellos habían sentido el más mínimo interés y de ninguna manera recibido atención o placer alguno. Reconoció que la señorita Bennet era hermosa, pero sonreía demasiado. La señora Hurst y su hermana lo admitieron, pero aunque así les gustaba y la admiraron, dijo que ella era una muchacha muy dulce y que no podían inconveniente en conocerla mejor. Quedó establecido ahí, pues, que la señorita Bennet era una muchacha dulce y por eso el hermano se sentía con autorización para pensar en ella en cómo y cuándo quisiera.